León en la Onda. Y continuamos a su lado, amigos, aquí en la sintonía de Onda Cero. Seguimos con nuestro programa León en la Onda. Esta mañana vamos a volver al camino. Saben que nos gusta mucho, ¿verdad? Vamos a volver a la ruta, al Camino de Santiago, y lo vamos a hacer de la mano de un hombre que lo ha recorrido, que se ha sentido absolutamente embriagado por él, hasta tal punto que ha escrito un libro que nos ha maravillado y que les recomendamos vivamente: El Señor de los Caminos. Él se llama David Barroso, es francés, pero con origen español, como pueden ustedes entender por ese nombre, y le vamos a conocer un poquito mejor a través de la charla que vamos a mantener en los próximos minutos, tanto a él como sobre todo a este Señor de los Caminos, este libro tan peculiar que tenemos en nuestras manos y que esperamos que muy pronto también esté en las suyas. ¿Cómo está, David? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto tener aquí con nosotros. Digo, francés con origen español, hablas español perfectamente, pero eres francés, ¿no? Sí, soy francés, mis padres son españoles y, claro, me he criado en Francia. Tengo un ligero acento francés, podría tenerlo más, sí. Pero es verdad que tengo este ligero acento francés, es verdad. Origen español y muy afincado, o muy ligado a León, a la provincia de León, ¿no, David? Pues sí, porque primeramente, pues es verdad que en 2005 yo hice mi camino, en 2005 empecé aquí, en León, y claro, pues desde ahí pues salió muchas cosas. Por ejemplo, pues conocer a mi mujer. Que es leonesa. Que es leonesa, que es de Villamañán, y entonces, bueno, pues a partir de aquí, claro, es un poquito una tierra de adopción también. Bueno, pues vamos a hablar de este libro del Señor de los Caminos, que habrá quien diga, otro libro sobre el Camino de Santiago. Bueno, el Camino de Santiago da para escribir muchísimos libros más de los que ya existen, ¿verdad? Porque cada viajero, yo creo, vive su propia experiencia, la quiere plasmar a su manera, ¿no? Sí, exactamente. Al final hay dos tipos de libros que me he fijado. Es que hay los libros clásicos, que son las guías, con los albergues, con los recorridos, etcétera. Y hay también los libros que cuentan las aventuras particulares de cada uno. Yo, incluso en 2005, yo escribí en su momento cada día lo que yo hacía, y la gente lo han publicado. Entonces yo quería hacer un libro diferente, pero que no había visto hasta ahora, sobre el camino. Y es ese El Señor de los Caminos. ¿El Señor de los Caminos es alguien? ¿Puede ser cualquiera de nosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? Digamos que para mí primero el Señor de los Caminos es el Camino de Santiago. Así me gusta llamarlo, el Señor de los Caminos, pero también puede ser una persona, efectivamente, la persona que lo hace, el peregrino en sí mismo, efectivamente. Bueno, hiciste el Camino de Santiago en el año 2005, ¿verdad? ¿Qué te empujó a hacerlo, por cierto? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, pues la verdad es que es una motivación que yo tenía desde hace mucho tiempo, porque mi historia personal me atraía el hecho de hacer caminos. Todo esto empezó como yo decía de pequeño, como yo era francés, justamente buscaba mi sitio, y entonces ahí soy el español y aquí soy el francés, y entonces empezó con una película, la película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la guerra des étoiles, como se dice en francés, y ahí pues claro descubrí la historia de un joven granjero, etcétera. Y claro, me impactó esta idea de hacer un camino de desarrollo personal, pero yo era muy pequeño, y entonces, bueno, pues en mi vida me pasó varias cosas, y una de ellas, pues al final, por ahí los 35 años, por ahí, pues tuve en mi vida un cambio de vida profesional, personal, y decidí que era el momento de tomar distancia con las cosas y de caminar hacia mí mismo. Al final era esto. ¿Cómo sabes que existe el Camino de Santiago, que está ahí, que está esperando a mucha gente con motivaciones muy diversas, como por ejemplo la tuya? ¿Es conocido el Camino de Santiago, o lo era cuando tú lo hiciste en 2005 allí en Francia? Bueno, la verdad es que la primera vez que yo oí hablar del Camino de Santiago ha sido a través de mis abuelos, que, como decíamos antes, pues sí, soy de origen español, mi abuelo es catalán y mi abuela aragonesa. Entonces me hablaron del Camino de Santiago. Yo era muy pequeño, entonces yo es verdad que me di cuenta que era la manera actual de hacer este famoso camino de aventuras, sí. Y entonces lo tenía siempre en mente. Y entonces, bueno, pues yo conocí el Camino de Santiago de esta manera, de manera muy lejana. Pero, claro, cuando uno lo hace, lo descubre realmente lo que es. ¿Y qué es? Porque tú en el subtítulo del libro, ya al comienzo dices, una parábola de la vida. Sí, porque al final te das cuenta que
cuando vas al camino, pues eres muy joven, porque tienes un proyecto de hacer el camino, ir hasta Santiago, y como cada cosa en la vida, tienes joven, acabas de nacer, y pues poco a poco en el camino vas descubriendo que, bueno, pues cuando llegas vas con mucha ilusión, mucha alegría, y poco a poco pues el camino te pone a prueba. Y entonces, bueno, como en la vida te ponen pruebas también, y entonces vas aprendiendo cosas sobre ti mismo, sobre los demás, hasta desarrollarte, crecer, madurar y al final envejecer también, pero que envejecer de manera con más sabiduría al final de todo este camino, con las pruebas que te ha puesto, y hasta llegar hasta el final, porque la clave está en esto, es transformarse y para llegar hasta el final. Ahora nos zambullimos en el libro, en El Señor de los Caminos, David, pero tú ahora cuando piensas en el Camino de Santiago, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? La gente que conociste, las llagas en los pies, el encontrar lo que estabas buscando cuando lo empezaste, si es que así fue, la llegada a Santiago, por ejemplo, no sé. Bueno, la primera frase que me viene en la mente es la palabra, bueno, alguno me va a hablar que soy un poquito de estilo New Age o algo, pero es la iluminación. Digamos que te da estás enfocando sobre cosas que no te dabas cuenta y tomas conciencia de muchas cosas. Y la segunda palabra es qué bonito es. Porque al final yo me di cuenta que después de 2 o 3 días andando, conociendo este proceso, pues la verdad es que me di cuenta que qué bonito es, no solamente por fuera, los paisajes que son espectaculares, hay por aquí, por la provincia de León, pero también por otros sitios. La diversidad, además, exactamente. No siempre es igual el camino. No, y además me gusta mucho la idea que el camino francés representa también este proceso, es decir, que al principio, si empiezas en Roncesvalles o Saint-Jean-Pied-de-Port, todo está verde, joven, si quieres, y después entras en unas zonas más secas, empieza el camino interior, que ya entras ya por Burgos, León, estas líneas rectas. A partir de Sagún, aquí en León. Exactamente. Eso se tiene que hacer interminable, ¿no? Sí, en algún momento. Parece una cinta. Esa recta que dices, ¿dónde termina el paisaje un tanto monótono, no? Sí, efectivamente. Ves ahí al fondo una nave o algo y parece que no avanza, pero ahí empieza otro tipo de camino, el camino que llevas por dentro. Y bueno, pues con este proceso vas desarrollándote y vas conociéndote y al final llegas en la parte ya, bueno, León, vas Ponferrada, ya se pone más verde hasta Galicia y es el momento de renacer otra vez. Sí. Entonces, muy bonito. Yo que he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos peregrinos, muchos me han dicho, dice, ¿sabes lo bueno que tiene cuando llegas ya a León capital sobre todo? Que ya ves la montaña, la ves desde un poquito más atrás, pero ya ves la montaña, ya tienes una referencia, dices, ya voy hacia allí, sí. Ya, porque lo otro es... hago kilómetros y parece que no avanzo, ¿no? Que es un poco lo que tú dices. Pero a partir de León ya vas hacia Hospital, hacia Astorga, ya estás viendo las montañas. Sí. Ya parece que vas hacia algún lado, ¿no? Sí, claro, porque hasta ahora... Porque aquí hay varios estados de ánimo, me imagino, también mientras estás haciendo el camino. O sea, sí. Habrá días que digas, estoy tocando el cielo, y otros que te preguntes, ¿pero qué hago aquí? Es verdad. Al principio todo es muy fácil, porque claro, tienes la ilusión de hacerlo, entonces tienes muchas ganas, y vamos, andamos y caminamos. Y claro, pues desde Saint-Jean-Pied-de-Port o Roncesvalles es un mes andando. Entonces tienes que mantener lo que yo llamo una clave principal de todo esto, es la fe. No la fe religiosa en sí, que puede ser también para algunos, pero la fe en llegar, aunque a veces puedas dudar. Pero claro, cuando el camino te pone a prueba los días, dices, aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso no se acaba nunca. Y claro, pues entras en momentos de bajón, ¿verdad? Pues hay que mantener esta fe. Y luego, pues sí, ves que hay señales concretas que te están indicando que estás avanzando. Entonces, bueno, puede ser unas geográficas, ver montañas a lo lejos. También es darse la vuelta, de vez en cuando darse la vuelta y darse cuenta de todo el camino que has recorrido. También dice, hombre, si he llegado hasta aquí, puedo ir más allá. Y bueno, pues claro, cuando más se acerca, cuando notas que se acerca a las zonas de Astorga, lo verde, y ya te pone los kilómetros, te quedan 200, 100, pasa el mítico, y dice, bueno, pues sí que se está acercando, es verdad. Flecha amarilla tras flecha amarilla se va avanzando, ¿no? Exacto, paso a paso, efectivamente. Paso a paso, ¿no? Bueno, pues vamos ya con el libro El Señor de los Caminos. Lo primero que llama la atención de él, al menos a mí, es su formato. Es un cuadrado. Sí, pues sí. Aparte de la calidad del libro, de la edición, el papel, en que... Sí, bueno, la verdad es que
quería una cosa diferente, Sí. lógicamente. Y entonces libros, pues no quería un formato clásico. Yo hice la maqueta al principio, era un formato más apaisado, pero es verdad que después hemos hablado con la editorial, también hemos visto varios libros en diferentes tiendas y pues hemos decidido por uno que sea diferente en el formato, no solamente en el fondo de lo que explica, sino también en el formato, y pues está cuadrado. No es un libro lleno de letras y de frases, no. Son párrafos muy escogidos, salteados por fotografías también muy escogidas. A ver, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector que se meta en El Señor de los Caminos? ¿Qué habrá tu libro? A ver, al final mi libro va a tratar justamente de los diferentes aspectos que forman parte de la aventura del peregrino. Es decir, desde el principio, la idea, la decisión de hacer el camino, pasando por la preparación del camino, la mochila, y luego caminar, la gente, los albergues, la desconexión, bueno, las etapas también. Pero no es algo pormenorizado, no quiero que los oyentes se lleven una impresión de que es como una guía de viaje. No es así. Cuando hablo de las etapas, es las etapas en general. Eso es. En general. Entonces, aquí trato de explicar el aprendizaje, el conocimiento que puede sacar el peregrino de estos aspectos. Por ejemplo, al final, la mochila para el peregrino, ¿qué es? ¿Qué representa para él? Y luego, en cada capítulo, justamente trato de explicar o de llevarlo a la vida cotidiana. Es decir, vale, pues el peregrino hemos visto para que en su día a día representa esto. Y vosotros, en vuestras vidas, en vuestro proyecto. ¿Cuál va a ser tu siguiente etapa? Igual que te lo preguntas en el camino, te lo preguntas en la vida. ¿Cuál es tu siguiente etapa? ¿Cuál es tu mochila? ¿Cuál es tu albergue? ¿Cuáles son las personas que te rodean? ¿Qué haces para descansar? Porque creo que al final es el mismo proceso, pero llevarlo a la vida diaria. Dices en el libro que el Camino de Santiago es una aventura personal, subjetiva y propia de cada uno, como estamos comentando, y dices que en él podemos detectar algo que es común a todos, la magia. Tú te detienes mucho en lo de la magia, ¿no? Sí. ¿Por qué la magia? La magia, al final, cogemos el ejemplo del mago. Bueno, pues el mago tiene un truco, lo sabemos todo, pero no lo vemos. Vemos simplemente lo que empieza, la primera parte del truco, y el resultado. La magia es simplemente el proceso que se esconde en el medio, entre las etapas. Entonces es el diálogo. La magia es el diálogo que se establece entre la persona, el peregrino, y el camino. Es decir que al final el camino te pone a prueba y te manda mensajes, que son los tuyos, finalmente, los que tienes por dentro. Y tú te toca justamente pues identificar, entender estos mensajes y sacar el conocimiento y evolucionar. Un libro que se lee con mucha facilidad, que te va entrando, va calando poco a poco a medida que vas pasando sus páginas. Hablaba yo también de las fotografías, que están muy bien, ¿verdad? Son muy ilustrativas de todo lo que tú estás escribiendo, además. Sí, al 98% son nuestras. Digo nuestras porque al final hay mías también de un amigo francés que se llama Laurent Desmarais, que es un fotógrafo, que hizo el camino conmigo una vez, y es divertido porque al final, como decíamos, subjetivo, mis fotos son más bien algo general, y él va a los detalles. Entonces a mí me gustan mucho los panoramas y claro, pues hemos querido fotos que podían representar este tipo de magia. Hay una foto que me gusta mucho, es la de la naturaleza, que parece un animal. Es un árbol, parece un animal. Siempre hemos tratado de elegir las fotos para que representen el capítulo. Finalmente, cuando hablamos de pausas y albergues, pues sí, hay una merienda, un desayuno, sí. Hay también unas literas, y bueno, pues para ambientar el capítulo. Y la gente, los paisanos, las personas. Gente, también están ahí. Sí, gente que hemos pedido la autorización de hacer la foto y sabiendo que vamos a utilizar esta foto, lógicamente, sí. El Camino de Santiago es una reproducción compactada y simbólica de la vida, dice la contraportada de este libro, que nos ha sentado aquí alrededor de esta mesa con nuestro invitado hoy. El Señor de los Caminos. Léanlo, échenle un vistazo que seguro que les va a gustar. Lo ha escrito David Barroso y le agradecemos mucho que esta mañana haya compartido su experiencia y su libro aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. David, ha sido un placer conocerte. Hasta una próxima ocasión y, como decís siempre, buen camino. Muchas gracias. Onda Cero.